Hola a todos. El propósito de esta charla es explicarles un algoritmo para generar árboles de manera aleatoria que fue propuesto, bueno, me he basado, he tomado como referencia el algoritmo que escribió Carlos Pinzón en el curso de árboles y grafos del segundo semestre del 2019 y en versiones anteriores de ese curso. Entonces ese algoritmo Carlos lo escribió en Python, entonces he preferido dejarlo en el lenguaje en el que lo he escrito originalmente. Pues digamos en general en Python uno encuentra algunas rutinas muy útiles para hacer varias cosas que pueden ser un poquito más de realizar a mano en C o C++. Entonces, sin embargo, pasarlo a C o C++, pues no sería tampoco nada excesivamente complicado. Entonces, Carlos ha propuesto un algoritmo que ha llamado Gentry. Yo aquí lo he subtitulado, le he cambiado el nombre a Gentry 1, porque hice una pequeña variación de ese algoritmo que llamé Gentry 2, que es muy parecido, solo que genera el árbol en una representación diferente. Entonces el algoritmo que propone Carlos básicamente lo que hace es que recibe un n que representa el número de nodos que va a tener el árbol y se tiene que, cada nodo en el árbol va a tener como máximo 3 hijos. Entonces la parte que va a ser aleatoria, por así decirlo, va a ser la cantidad de hijos que va a tener cada nodo. Entonces se utiliza una lista E que inicialmente estaba así. Esta lista al final va a almacenar las parejas que representan las aristas en el árbol. Entonces van a haber parejas de la forma V, donde significa que U está conectado con B. Entonces se utiliza una estructura auxiliar que es una cola. Entonces esta cola se trabaja en Python con la función de Q. Y inicialmente esta cola va a tener, digamos, como primer elemento 0 y básicamente la cola va a almacenar los nodos que están pendientes eh, por asignarles hijos en el árbol. Entonces vamos a tener un n que va a tener un n minúsculo que va a tener como valor inicial 1 y esencialmente este n representa, por así decirlo, el índice del primer hijo disponible, o sea, el primer nodo que todavía no se le ha asignado padre. Y entonces lo que se va a hacer es iterativamente ir removiendo elementos de la cola, que son los elementos que están pendientes por asignarles hijos, y se va a tomar los valores en n minúscula, que van a ser los hijos que se van a ir asignando, y el n va a ir cambiando. Entonces se va a iterar mientras n minúscula, o sea, mientras el hijo actual que se esté asignando, a que se esté haciendo padre sea menor, su índice sea menor al n, que es el total de vértices que va a tener el árbol. Entonces, n minúscula, pues digamos, los índices van a ir desde 0 hasta n-1. Entonces, lo primero que se va a hacer es extraer de la cola el primer elemento. Eso se hace con la función pop-left de la estructura de Q. Entonces, vamos a utilizar la función randint del módulo random que nos permite generar números aleatorios en un rango especificado. Entonces, aquí le estaríamos diciendo que vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 3 y eso se va a asignar acá. Entonces, ¿qué pasa? Puede ocurrir que K sea 0. Y el hecho de que K sea 0 pues va a representar que para el hijo actual no va a tener ningún hijo. Pero entonces sucede que cuando estamos en el estado inicial, donde el único elemento de la cola es el nodo 0, entonces podría pasar que a ese primer elemento no se le asigne nada. Y si a ese primer elemento no se le asigna nada, entonces lo que va a generar es que sería un árbol que quedaría vacío. O sea, ya no habría nada en la cola, eso genera un error. Entonces, para prevenir eso, se hace esta verificación en este F que aparece acá, y es que en el caso de que K sea igual a 0 y el tamaño de la cola sea igual a 0, eso es lo que ocurre cuando está en el inicio de la generación del árbol. Entonces lo que se va a hacer es que se va a cambiar el valor de K a 1 para que al menos el nodo que esté en la raíz tenga por lo menos un hijo para que el árbol, digamos, se construya adecuadamente. Entonces, eh, también esto también podría pasar no solo con la raíz, sino también
en algunos elementos, cuando se extrae el último elemento que está en la cola, si todavía quedan nodos pendientes de asociar al árbol y ya no hay más elementos en la cola y el K que aparece es cero, entonces el árbol quedaría con menos elementos de los que se desean. Entonces, esta condición en general permitiría evitar que eso ocurra. Después de hacer esto, entonces, lo que se va a hacer es que al valor de K se le va a asignar el N, el valor que tenga N en ese momento. Entonces, lo que se va a hacer es ir aumentando N hasta que alcance el valor de K. Esto con el propósito de ir asignando los diferentes N desde el primer N que esté disponible y que se asignen K valores, o sea, K hijos al nodo actual. Entonces se va a iterar mientras N sea menor que K. Pero como K se le sumó N, entonces básicamente van a haber N valores que van a satisfacer esta condición N menor que K. Entonces también se hace una verificación de que N minúscula sea menor que N. Esto básicamente para garantizar que solo se van a generar tantos nodos como se especificó en la entrada del algoritmo. Entonces lo que se va a hacer en estas iteraciones es añadir las aristas. Entonces se va a tomar el nodo actual que es U y se le va a añadir tantas aristas como diga acá. Entonces, o sea, tantos hijos como diga acá. Entonces se va a añadir a E la pareja que conecta U con N. También se va a añadir a E la pareja al revés, que es la pareja que conecta N con U. Y se va a colocar en la cola el nodo N, que es el valor que se tiene hasta ese momento. Entonces sería el nuevo nodo que se coloca en la cola, que va a ser otro nodo que va a estar pendiente de asignarle hijos. Recuerden que en la cola siempre están los nodos que están pendientes de asignarle hijos. Entonces se incrementa n en 1. Entonces esto itera k veces. Entonces se añadirían k hijos al nodo actual u. Después de hacer eso, pues se volvería a remover otro elemento de la cola y se repetiría el proceso una y otra vez. Después de este ciclo while que tenemos aquí, pues ya quedaría un árbol representado como una lista de parejas. Sin embargo, sería un árbol que luciría un poco secuencial en el sentido de que siempre la raíz sería 0 y siempre los hijos de 0 serían 1, 2, 3 posiblemente, luego los hijos de 1 serían 4, 5, así, entonces parecería un árbol que es bastante secuencial en su generación. Entonces, para que el árbol luzca un poquito más aleatorio, pero es simplemente para que dé la impresión de que es más aleatorio, simplemente vamos a hacer lo que se hace aquí es un juego, digamos, con los índices. Entonces, para eso primero se define una lista R que va a tener todos los valores entre 0 y n-1. Luego, con la función shuffle del módulo random, se va a desordenar esa lista, o sea, se va a colocar en un orden cualquiera, un orden aleatorio cualquiera. Y lo que se va a hacer es que cada pareja en la lista E, cada pareja V en la lista E, se va a transformar a lo que hay en R, a la pareja que va a estar conformada por lo que hay en R en la posición U, por lo que hay en R en la posición B. Entonces de ahí se va a establecer como un mapeo. R lo que nos va a decir es cuál va a ser la etiqueta real que va a tener el nodo 0, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 en la estructura E que originalmente definimos. Y luego simplemente para desordenar un poco más la cosa y hacerlo más, que parezca más aleatorio, por así decirlo, se utiliza nuevamente la función shuffle con E y entonces finalmente se retorna esa estructura E. Entonces vamos aquí a dibujar ligeramente, digamos, el funcionamiento del algoritmo. Entonces el algoritmo inicialmente trabajaría empezaría generando, colocaría en la lista, en la cola, colocaría el nodo 0 y entonces el nodo 0 pues él lo interpretaría como el elemento que va a ser la raíz del árbol. Entonces va a generar un valor K que sería la cantidad de hijos que va a tener el nodo 0. Digamos que el nodo 0 tuviese 2 hijos. Entonces él diría que el nodo 1 sería hijo del nodo 0 y también diría que el nodo 2 también sería hijo del nodo 0. Entonces eso aquí lo tendríamos especificado por conexiones entre 0 y 1 y por conexiones entre 0 y 2. Luego colocaría 1 y 2 en la cola. Entonces el siguiente elemento que aparecería en la cola sería el 1. Entonces la siguiente iteración se generaría también un valor K que nos diría cuántos hijos tiene el 1. Digamos que diga, por ejemplo, que tiene un solo hijo. Entonces él diría, listo, como tiene un solo hijo, el siguiente elemento disponible por asignarle padre sería el 3. Entonces diría, el 3 va a ser hijo del 1, entonces generaría la conexión entre el 1 y el 3. Recuerde que esta lista que estamos dibujando acá es la que se añadiría aquí
con este punto A, se añadiría entre 1 y 3, y entre 3 y 1 se añaden ambos sentidos. Luego se colocaría el 3 también en la cola, entonces en ese momento en la cola estaría el 2 y estaría el 3, y posteriormente sacaría lo que está en el frente de la cola, que sería el 2. Entonces se generaría un K, que sería el número de nodos que va a tener, el número de hijos que va a tener el 2, y entonces digamos que él dijera va a tener 3 hijos. Entonces él diría, como va a tener 3 hijos, entonces él va a decir, por ejemplo, que el primer hijo es el nodo con índice 4, que el segundo hijo es el nodo con índice 5 y que el tercer hijo es el nodo con índice 6. Entonces, observen que el máximo de hijos son 8, y entonces hasta aquí hemos generado 7 nodos, entonces solo queda disponible un nodo. Entonces, le haría primero la conexión entre 2 y 4, la conexión también entre 2 y 5 y la conexión entre 2 y 6. Entonces, después de hacer esto, el siguiente elemento que estaría en la cola pendiente de asignarles hijos sería el 3. Entonces, él le generaría al 3 un valor aleatorio, digamos que también fuese 3, ¿cierto? Entonces, él diría, bueno, debería tener 3 hijos, pero ¿qué pasa? Solo hay un nodo disponible para tener padre. Entonces, esta condición aquí que dice que n sea menor, en este momento el valor de n es 7. Como 7 es menor que 8, esta condición sería cierta. Entonces, sería el momento donde él generaría un hijo con etiqueta 7, pero haría la conexión entre 3 y 7, ¿sí? Pero entonces incrementaría en 1n. Entonces, cuando dice 8 no es menor que 8, él diría, bueno, a pesar de que dije que el K era 3, ya no hay más nodos disponibles, entonces eso generaría que el nodo 3 solo tuviese un solo hijo. Y entonces, después de esto, se terminaría la ejecución de este primer ciclo, este ciclo que tenemos aquí, y ese sería el árbol que él generó. Ya lo otro que se hace es simplemente reetiquetar cada elemento, o sea, se genera el arreglo R al tener todos los entre 0 y n-1, y al desordenar eso en la posición 0, va a quedar la etiqueta que debe tener el nodo que tenía índice 0 en el árbol especificado como la lista de pareja C que tenemos aquí. Realmente él no generó este árbol así, o sea, esa es la representación visual. Él realmente lo que generó sería una lista donde van a aparecer las parejas que tienen el 0 con el 1 con el 0, el 0 con el 2, el 2 con el 0, ¿sí? Y así sucesivamente. El 2 con el 0, luego el 1 con el 3, y así sucesivamente hasta tener todas las parejas en el árbol. Entonces, esta sería, digamos, la representación. Entonces, luego lo que se hace es reetiquetar cada nodo. O sea, todas las ocurrencias del 0 en esta lista se van a cambiar por lo que haya en la posición 0 en la lista R. Todas las ocurrencias del 1 en esta lista de acá, en las parejas que tienen esta lista de acá, o sea, en la lista E, se van a cambiar por lo que haya en la posición 1 en la lista R. Eso es lo que se logra hacer con con esta instrucción que tenemos aquí, ¿sí? Después de eso, se desordena nuevamente la lista y se presenta entonces un árbol completamente, por así decirlo, que está en completo desorden, entonces da la sensación de que es más aleatorio, ¿sí? Entonces, por acá abajo, antes de mostrarles Gentry 2 cómo funciona, tenemos pues una muestra de la ejecución del algoritmo. Voy a comentar un momento aquí las líneas que tenía para la ejecución de la función Gentry 2 para mostrarles inicialmente la, la, la ejecución con respecto a la función Gentry 1. Entonces, de un momentico, primero limpiemos para que nos permita visualizar mejor. Y entonces tenemos aquí que el archivo se llama gentry.py. Entonces, al ejecutarlo, lo que nos va a mostrar es, primero que todo, la cantidad de nodos, que es 8, seguida por la cantidad de aristas que generó, que siempre va a ser n-1 por 2. Entonces sería 8 menos 1, que es 7, por 2, que es 14. Y nos va a mostrar las aristas que generó. En cada ejecución, pues nos va a mostrar, digamos, parejas diferentes, porque en cada ejecución se generan valores aleatorios, entonces siempre va a ser distinto, ¿sí?
Entonces, este sería posiblemente el árbol, pues la generación del árbol, pero uno genera el árbol aleatorio porque seguramente le interesa hacer pruebas sobre otros algoritmos utilizando esos árboles aleatorios. Entonces uno, por ejemplo, podría utilizar algunos de los algoritmos que hemos visto en los videos anteriores, por ejemplo, los algoritmos para calcular el radio, para calcular el centro, para calcular el diámetro, los podríamos ejecutar utilizando estos árboles aleatorios. Hay varias posibilidades de hacer esto. Una posibilidad es utilizar una técnica de redireccionamiento de la entrada y salida de un programa a otro. Entonces nosotros podemos decirle, mire, tome lo que genera el programa Python con el archivo gentry.py y rediríjalo. Entonces, para redirigirlo utilizamos el operador py. Pero antes de eso, vamos a compilar alguno de los archivos en C++ que tenemos aquí, por ejemplo, el del diámetro. Entonces, lo compilamos y entonces para hacer esto sí podemos hacer Python gentry.py y vamos a decir que redirija todo lo que este primer programa imprima, lo vamos a mandar como entrada del segundo programa, o sea, el programa que está después del py. Y el programa que está después del py va a ser la ejecución del ejecutable en C++. Entonces, cuando hacemos esto, el archivo etc toma como entrada lo que imprime el programa Python con gentry.py y hace el cálculo del diámetro del árbol que generó, que en ese caso dio 4. Podemos ejecutarlo otra vez y en el árbol que generó allí, el diámetro fue 5. Lo ejecutamos otra vez, el diámetro volvió a ser 4. Lo ejecutamos otra vez, el diámetro fue 4. Otra vez el diámetro fue 4. Y bueno, aquí digamos que aquí el diámetro fue 6, el diámetro fue 5. O sea, en cada ejecución pues va a haber diferentes valores para el diámetro porque va a estar trabajando con diferentes árboles. Sin embargo, ¿qué pasa con este esquema? Con este esquema, pues vemos el resultado, pero no podemos corroborarlo porque no estamos viendo cuál fue el árbol sobre el cual está trabajando. Entonces, si quisiéramos almacenar el árbol, mejorar un archivo para hacer algún tipo de verificación de que los algoritmos son correctos, entonces en lugar de redirigirlo directamente al otro programa, lo que podemos hacer es redirigirlo a un archivo. Para redirigir un archivo utilizamos el operador mayor que y le damos el nombre del archivo al cual lo vamos a escribir, que podría ser árbol1.txt. Entonces, al darle enter, él no muestra nada, pero en el archivo árbol1.txt nos va a aparecer el contenido del archivo. Entonces, este fue el árbol que generó y luego podríamos sí pasárselo al programa en C++ para que procese ese árbol. Y entonces, de esa manera, nos diría que para el árbol que tenemos allí, el diámetro fue 5, sería cuestión de dibujar el árbol y verificar que el cálculo fue correcto. Y entonces sería, digamos, una forma de utilizar este algoritmo para la generación aleatoria de árboles, ¿sí? Entonces, hice una pequeña variación del programa de la Gentry 1, que lo llamé Gentry 2, y es para generar un árbol aleatorio, pero con una representación con listas de adyacencia. El primer programa, la primera función lo que hace es una representación con listas de parejas de aristas. O sea, listas de parejas que representan las aristas. Aquí voy a hacerlo con listas de adyacencia. Entonces, lo que vamos a tener es que la estructura E va a ser una lista de listas. Entonces, inicialmente, esa lista va a tener n listas vacías, que es lo que se hace en esta instrucción. Luego se genera la cola, igual como se hacía en el programa anterior, con n igual a 1, la iteración sería lo mismo, se sacaría el elemento actual de la cola, se generaría un valor aleatorio. Aquí añadí otra pequeña variación y es que añadí un segundo parámetro que llame m, que va a representar la cantidad máxima de hijos que va a tener cada nodo. Entonces aquí digo, mire, genéreme entre 0 y m hijos. Entonces genera un valor aleatorio que puede incluir el m. Entonces tiene la verificación de que k sea igual a 0 para garantizar que no se sale antes de tiempo, ¿sí? Y digamos que en la generación, cuando agrega los nodos, lo que hace es añadirle a la lista de adyacencia del nodo actual U, le añade el n, que es el nuevo nodo, y a la lista de adyacencia del n le añade el nodo U y coloca el valor en la cola. Entonces aquí va a añadirle al nodo U todos los elementos adyacentes a él, ¿sí? Y al nodo n le va a añadir, y a cada nodo n y al que sigue le va a añadir el U, que va a ser el padre. Entonces, a diferencia del algoritmo anterior que generaba una lista de parejas, este algoritmo va a generar una lista de listas. Entonces, luego tenemos
las instrucciones equivalentes que permitirían también ofuscar el árbol, o sea, hacerlo un poquito, desordenarlo un poco para que parezca más aleatorio. Entonces tiene también la lista R que tiene los valores entre 0 y n-1. Con la función shuffle se obtiene esa lista en algún orden aleatorio. Luego entonces se genera la estructura AR, que es la que va a tener el árbol final, que inicialmente hace una lista que va a tener n-1 listas vacías. Y luego lo que se hace es colocar en AR el resultado de hacer el mapeo de cada valor en la posición E con su mapeo respectivo en el arreglo R. Entonces recordemos que lo que se hace es que cada elemento I en la lista E, o sea, cada numerito que aparezca en algunas de esas listas, cada elemento I se va a mapear por lo que haya en la lista R en la posición I. Entonces, por eso decimos que árbol en la posición de R de I, o sea, va a coger y va a obtener cuál es el valor asociado al valor I, y entonces esa posición es la que va a tomar en la estructura AR que genera el árbol, y va a hacer también el mapeo para cada nodo adyacente ahí. Entonces, cada nodo adyacente ahí, que lo va a llamar U, lo va a mapear por lo que hay en R en la posición U. Y entonces, después de tener todo eso, pues va a retornar árbol que va a tener, digamos, la lista de adyacencia. Entonces, aquí voy a descomentar la, un posible uso de la función Gentry2 y vamos a ver simplemente la ejecución por acá en la línea de comandos. Entonces, aquí nos muestra primero lo que tenemos para Gentry1, que es esta parte que está acá, y nos muestra lo que tenemos para Gentry2, que es el árbol que generó de forma aleatoria, pero ahorita representado con listas de adyacencia. Claramente, el árbol que genera con Gentry1 es diferente al árbol que genera con Gentry2 porque son dos árboles aleatorios diferentes. Podemos cambiar, por ejemplo, acá para que no genere 8 nodos, sino para que genere 15 nodos, por ejemplo. Y entonces, si lo ejecutamos, pues nos mostraría entonces una lista de adyacencia más grande, donde en la posición 0 nos está diciendo que el 0 es adyacente únicamente al 11, que el 1 es adyacente al 4, que el 2 es adyacente al 9, al 4 y al 12, que el 3 es adyacente al 10, que el 4 es adyacente al 2, al 1 y al 13, y así sucesivamente. Entonces aquí tendríamos una representación del árbol con listas de adyacencia. Ambas funciones son muy similares, Gentry1 y Gentry2. Cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro, va a depender del contexto donde esté trabajando. Uno utilizará el que más le convenga para el propósito que tiene, y es simplemente un algoritmo que nos permite generar árboles de forma aleatoria que nos puede servir para hacer pruebas de problemas o de algoritmos que estemos corriendo con árboles que generamos aleatoriamente para tener, digamos, casos más interesantes sobre los cuales probar los diferentes algoritmos. Entonces, pues el propósito de la charla era explicar brevemente estos algoritmos, este algoritmo para generación aleatoria de árboles. Este material va a estar disponible en el material del curso. Cualquier duda que tenga, no duden en contactarme, en escribir un comentario en el canal de YouTube, en enviarme un correo. También el material, pues para los que no sean el curso, pues pueden contactarme y con mucho gusto les puedo compartir el material. Entonces espero que esto les sirva mucho y nos veremos pronto.